Cualquier enfermedad puede ser la causa de la muerte de cualquier persona porque no hay forma alguna de que esa persona sea atendida en la protección de su salud. Fuimos al Hospital Clínico Universitario de Caracas, fuimos al Hospital Binacional en Paraguaypoa, región zuliana. ¿Y qué vimos allí? Parecen lamentablemente ranchos en los que no hay ninguna posibilidad de atender los problemas de salud, por muy pequeños que sean, de los ciudadanos venezolanos. Pero asimismo fuimos al Metro Guarenas-Guatire Caracas, que definitivamente es un reflejo más de la corrupción de este régimen. Se comenzó a construir en 2007, debió terminar en 2012 y estamos en 2020, 13 años después, y no hay posibilidad de que ese metro esté operando. Costaba en sus inicios la totalidad de la obra $2.000 millones y han gastado en estos 13 años $8.000 millones sin que puedan mostrar un resultado. Lo mismo que pasó con Conferri, que demuestra que donde pone la mano este régimen, lamentablemente se convierten en el rey Midas al revés. Todo lo convierten en porquería. Qué lamentable que tengamos que decir esto, pero eso es lo que vivimos cuando fuimos a Puerto La Cruz, al cementerio de Conferri. Y precisamente el día después de esa denuncia hubo un accidente y se varó la única embarcación que está funcionando y tuvieron que esperar que prendiera uno de los 4 motores para poder llegar a tierra firme. Y así podemos revisar todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con los servicios públicos. Nada funciona en Venezuela. Pero mientras tanto, este régimen decide hacer ejercicios militares para tratar de mostrarle al mundo que este régimen está en condiciones de enfrentar cualquier supuesta agresión militar en Venezuela. Yo les aseguro a ustedes que mientras nuestros soldados y oficiales hacían esos ejercicios militares, también estaban haciendo un ejercicio mental. Ese ejercicio mental era pensar qué van a comer mis hijos hoy, pensar cómo vamos a hacer para superar los problemas que tenemos en la casa, pensar cómo hacemos para que nos alcance el pírrico sueldo que nos entregan en la Fuerza Armada. Nuestros oficiales y nuestros soldados están viviendo en su casa la misma crisis que estamos viviendo todos los venezolanos. ¿Y cuánto gastan en esos ejercicios? ¿Cuántas máquinas para hacer diálisis podrían comprarse con lo que ellos gastan en el armamento para tratar de mostrar fortaleza militar, cuando este pueblo lo que quiere es fortaleza en su comida? Este pueblo lo que quiere es fortaleza en sus oportunidades. Este pueblo lo que quiere es vivir tranquilo. Este pueblo quiere respirar. Venezuela aspira la posibilidad de oxigenarse y de salir de esta grave situación y lograr que cada quien pueda dedicarse a trabajar, a producir, a estudiar, a emprender, a luchar en su vida para que su familia pueda estar bien. Pero lamentablemente este régimen ha impedido todas esas oportunidades. Y lo único que quieren es mantenerse en el poder. Y utilizan este tipo de ejercicios para amedrentar a la gente, para asustar a la gente. Pero el pueblo venezolano lo que quiere es que este sea un país normal. Y lamentablemente hoy Venezuela no es un país normal. Mientras hacían esos ejercicios militares, todos ustedes fueron testigos de cómo en Aruba decomisaban, apresaban a gente que estaba llevando una tonelada de oro de sangre. Ese oro que están sacando de las entrañas de Venezuela en connivencia con algunos países que no viven la democracia, que no tienen nada que ver con la democracia. Me refiero a países como Cuba, como Rusia, como Irán, como Turquía, países que en ninguno de ellos hay democracia, pero que todos están viendo cómo mantienen a Maduro en el poder para sacar de las entrañas del pueblo venezolano petróleo, oro y otras riquezas, y entonces tener esa posibilidad mientras los venezolanos vivimos esa tragedia que hemos descrito. Y mientras tanto detienen al tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, y lo detienen supuestamente porque tiene explosivos, cosa que es absolutamente imposible de que suceda cuando voló
en un vuelo comercial donde hay todos los controles para que nada de eso suceda. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo los venezolanos? Nosotros insistimos, tenemos que intensificar la presión, tenemos que intensificar la presión, tenemos que ser constantes hasta lograr que se generen las condiciones para que haya un cambio político en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido acabar con este país mientras ellos puedan mantenerse en el poder y puedan sacar de nuestro país, de nuestras entrañas, las riquezas que deberían ser de todos los venezolanos. Frente a eso, nosotros tenemos la opción de la rebelión constitucional. Ahí hay una constitución que está siendo violada permanentemente. Nosotros tenemos que rebelarnos en función de lograr que vuelva a imperar en Venezuela el Estado de Derecho, la legalidad y que vuelva a tener vigencia una constitución con la que ellos mismos acabaron. Yo quiero terminar diciéndole al pueblo venezolano, a la nación venezolana, a los venezolanos estén donde estén, en cualquier parte del mundo, pero especialmente a los que viven en este país. Tenemos que seguir luchando, tenemos que intensificar la presión, tenemos que lograr que ese acompañamiento internacional tenga también la contraparte de la presión interna para que logremos entonces generar esas condiciones para que se produzca el cambio político en nuestro país. Indudablemente que es imposible hablar de fechas, pero sí es posible decir que vamos a estar luchando constantemente hasta que logremos que Venezuela sea otra vez un país libre, democrático, de oportunidades. Diputado, continúan sacando oro del país. ¿Cuál es el llamado que ustedes piensan hacerle desde la Asamblea Nacional a la comunidad internacional para parar esta situación? Y al interno también. Bueno, en efecto, ya vimos lo que pasó en el caso de Aruba. 1 tonelada de oro, estábamos revisando cuánto puede ser eso en cuanto a recursos y algunos nos han dicho que bueno, que son 50 millones de dólares, que son 60 millones de dólares y uno dice, ¿cómo es posible que aquí estemos hablando de la danza de los millones de dólares? Que aquí en Venezuela veamos que hay billetes verdes que son producto de la delincuencia y de la corrupción. Que veamos cómo circulan los euros en el país, que son producto también de estos procesos vinculados al delito y vinculados a la corrupción. Pero que la comunidad internacional nos acompañe es fundamental, porque a través de ella podemos determinar estos casos que en Venezuela no se conocen por el control que hay del régimen de Nicolás Maduro, de todos esos procedimientos. La pregunta sería, ¿cuánto en vida se está costando esa extracción de oro? ¿Cómo es el asunto cuando matan a la gente que va a buscarse una pequeña solución tratando de meterse en la explotación ilegal del oro? ¿Por qué no hay control de cuál Estado venezolano si lamentablemente el señor Maduro no tiene ningún interés en lograr que eso pueda ser controlado, sino controlado por él y por la Fuerza Armada, especialmente el alto mando militar? Si algo está corrompido en Venezuela, es el alto mando militar. No estoy hablando de la Fuerza Armada como institución, estoy hablando de un grupo de delincuentes y sinvergüenzas que se han convertido en cómplices de Nicolás Maduro por la única razón de las prebendas que están recibiendo para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Eso tiene que acabarse en Venezuela. Y es el pueblo de Venezuela, conjuntamente con la comunidad internacional, quienes tenemos que lograr ejercer la presión suficiente para que eso se acabe en el país. Diputado, esa presión de la que usted habla incluye exigirle o solicitarle a Estados Unidos sanciones para esas empresas que están utilizando, empresas o que están utilizando Maduro para comerciar el oro y el petróleo. Totalmente, totalmente. Nosotros hemos demostrado que hay una extracción de la riqueza venezolana para beneficiar a algunas personas y para beneficiar a algunos países. Si eso está pasando, la comunidad internacional tiene que actuar. Y evidentemente que las sanciones contra empresas rusas, por ejemplo, que están metidas en Venezuela, miren lo que está pasando con empresas rusas en la Guajira venezolana, es absolutamente inaceptable. Les están entregando supuestas concesiones para la explotación del carbón en la Guajira venezolana sin contar con absolutamente ningún criterio para la preservación de la naturaleza,